Bueno, acá estamos trabajando justamente ese momento de lo que llamamos la estructuración, lo institucionalizado del feudalismo, justamente en el modelo francés, no porque copiamos mucho a Francia, sino porque la Ile de France, la isla que está en el lago Sena, en el río Sena, cuando los brazos se abren, es un islote, lo que ustedes conocen como el centro de París, es la Ile de France, la isla de los francos. Y ahí es el eje en donde el imperio, donde el papa le entrega a ese reyesuelo franco la corona del imperio romano, sacralizándola, es decir, volviéndola sacra, y justamente Carlomagno la establece como germánica. Y ahí es una síntesis. Ahora, yo quisiera decir algo del orden analítico, para que no entráramos en confusión. Mientras que el positivismo organiza una línea rígida, hasta tal punto que la temporalidad suelen utilizar el en el paleolítico, en el neolítico, en la antigüedad, cuando el en tendría que ser más de lugar, no de temporalidad. El materialismo dialéctico quiere ver el devenir histórico, el procesus, esa acumulación cuántica que produce salto cualitativo. Entonces, lo que hay que decir es que la periodización es un ejercicio del investigador, no es algo que se produce en el tiempo histórico, sino un convencionalismo nuestro para poderle explicar. Y esto es importante porque ustedes tienen que entender que cuando yo estoy mirando el proceso, lo instituido del feudalismo, como lo propiamente estructurado de feudal, también tendría que reconocerlo a esto como el espacio en donde se van a germinar las contradicciones internas del propio modo de producción capitalista. Entonces, si yo lo miro desde hoy, si yo digo voy a explicar el periodo carolingio, sí digo, esa es la síntesis. Ahora, si yo lo voy a mirar desde el proceso del inicio del capitalismo, yo tengo que decir, esa es la génesis. ¿Se entienden? O sea, es una periodización que es un ejercicio del investigador, no algo que pasa en realidad como te hace creer. No es algo que el salvajismo, la barbarie, la civilización, es algo que pasa o no pasa, y en todo caso uno puede calificar valorativamente si es superior o inferior a una cultura. Esto tiene que quedar claro, que es del orden de la exposición, para ordenar la exposición. Dicho esto, vamos a hablar justamente de qué pasa con ese mundo entre el clero que posee, por su tradición, la base latina, por su tradición, rollos, libros, papiros, digamos, material en que escribir, y su escritura latín, y esta nueva población que en términos de subsistencia poco tiene para administrar, poco tiene, digamos, entre llevar un libro y llevar un pedazo de carne, obviamente van a llevar la carne porque tienen que alimentar a los propios. Pero acá, ¿qué hace este clero con esos libros? Porque uno diría, la escritura, yo escucho mucho decir, bueno, quedó la cultura, lo culto, cultura como culto, quedó en manos del clero, o sea, la lectura y la escritura. Y yo le digo, no la escritura. ¿Por qué digo no a la escritura? Ellos escribían, pero no escribían. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a remitir a un análisis primero conceptual, tomando a On, y ya que tiene ahí el libro a Arturo, le vamos a pedir que lo lea él. Arturo. Bueno, esta es una cita de On. Dice, afirmar que la escritura es artificial no significa condenarla, sino elogiarla. Como otras creaciones artificiales, y en efecto más que cualquier otra, tiene un valor inestimable y de hecho esencial para la realización de aptitudes humanas más interiores. Las tecnologías no solo son recursos externos, sino también transformaciones interiores de la conciencia y mucho más cuando afectan la palabra. Tales transformaciones pueden resultar estimulantes. La escritura da vigor a la conciencia,
La alienación de un medio natural puede beneficiarnos y de hecho en muchos sentidos resulta esencial para una vida humana plena. Para vivir y comprender totalmente no necesitamos solo la proximidad, sino también la distancia. Y esto es lo que la escritura aporta a la conciencia como nada más puede hacerlo. ON, Oralidad, Escritura, Tecnología de la Palabra, página 59, 1982. Fíjense lo que nos acaba de plantear, cómo se expande la escritura. Yo quiero decirles que el mundo clerical que posee libros, especialmente los monasterios que se dedican al cuidado de los libros, esto es, especialmente los benedictinos todavía hoy, ellos no estaban desarrollando escritura, ellos copiaban los textos bíblicos. Por eso yo digo, no es escritura. No es escritura porque ellos no estaban produciendo conocimiento, pero no producían conocimiento no porque no supieran, sino porque su base de desarrollo cognitivo, es decir, su creencia sobre la teoría del conocimiento, tiene que ver con, se tiene que enseñar la verdad, y la verdad es teologal, es escrito, y está todo escrito, está escrito por Dios, porque así está presentado el fundamento de autoridad de la Biblia. Entonces, uno tendría que decir, no se producen nuevos conocimientos en torno a la producción de la ciencia, porque la ciencia como búsqueda de saber se para en el modelo contemplativo de que el conocimiento viene de Dios y Dios te lo otorga. Entonces, el ejercicio, digamos, el recurso didáctico tiene que ver con, para la gente común, tiene que ver con el estado de meditación que tenés que estar para que te llegue el conocimiento. Y en relación a estos maestros, es decir, el clero, obviamente, su misión es, en esta primera etapa, especialmente cuando los pueblos germánicos son paganos, es convertirlos, la conversión. De ahí que el texto de San Clemente y su concepto de exhortación es vital. Entonces, para el conocimiento del desarrollo de la línea clerical, saber de memoria la Biblia es fundamental. ¿Por qué? Porque hay pocos materiales escritos, ¿no? Los germánicos cuando invaden, eso lo queman, no les sirve, no les sirve. Pero no porque son brutos, sino porque tienen una forma de vida diferente. Ellos cargan su tradición en forma oral, ¿sí? Y entonces, el clero tiene que pasar, y este es un gran problema para ellos, porque se va a deteriorar el modelo clerical, especialmente cuando se haga un divorcio entre el mundo rural, unidad feudo, y lo que queda de los desarrollos de las ciudades, que llega un momento que los saqueos más o menos paran, digo más o menos paran porque podía ser uno cada 50, 60 años, van las ciudades crecer y se vuelve a tomar el mismo eje romano, es decir, los templos centrales y los templos inferiores. Lo que en el clero secular católico se le llaman las parroquias y las catedrales. Sigue habiendo ahí escuelas, y las sigue habiendo porque no se olviden que una de las cosas que hace Carlos Magno es establecer ese impuesto que va a administrar el clero romano, y entre las prestaciones que tiene que dar el clero romano como brazo de la administración es la educación y el cuidado de los enfermos, ¿no? O sea, y todo porque el fin educativo es la salvación del alma. Entonces, se cuida el cuerpo y se cuida la mente. Yo digo, tienen que entender la creación magnífica que es esto. No repudiarla a la Edad Media como una edad oscura, como suelen decir los positivistas, sino ese ingente esfuerzo que hubo para articular la población previa con la que venía, convertirlo al cristianismo, y en ese proceso efectivamente este cristianismo que en sus primeros siglos fue perseguido en todas partes por ley,
empieza primero logrando la libertad, luego su oficialización, después rebatido porque otra vez es condenado por los paganos y los tienen que convencer. O sea, entonces acá lo que ustedes creen que la iglesia todopoderosa y qué sé yo, no existe. Entonces tenemos cristianismos, desde Cristo tenemos cristianismos, y son múltiples, y enfrentados en algunos casos, líneas enfrentadas porque la línea papal se enfrentó a la línea del clero regular, porque el clero regular empezó a cobrar diezmo para sí, lo empezó a cobrar como señor feudal, el abad como señor feudal cobró, y muchas veces Roma exigía. Ahora, estaba el enfrentamiento de cómo era la selección de papas con respecto a la selección de abad de ciertos feudos. Pero además Carlomagno apoyó la producción monástica y se aseguró, no lo logró con sus hijos, pero generaciones siguientes, se aseguró que también fuera un espacio para que la construcción de la aristocracia pusiera la cabeza de esos feudos eclesiásticos los segundos, los terceros hijos. Bueno, interesante, porque Carlomagno se esforzó porque quedaran registradas las crónicas, quedaran registradas las leyes, o sea, el momento de la escritura. Y lo tenía que hacer confiando en esta gente porque él no sabía leer ni escribir. A él le leían el diario. A él le leían el diario. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas, digamos, él podía centralizar o no? Bueno, su riqueza estaba basada en la capacidad de servicio que sus señores nobles podían darle, ¿no? Entonces, hacer la guerra, alimentarse, también tenía que ver con una corte, es decir, él y su séquito, que vivía en distintos... No hay un erario público, no hay una cosa pública. Este es la sociedad estamentaria feudal, no tiene un estado jurídico. El ejercicio de la justicia es el poder de los señores feudales. Ahí se centra el Estado en esa relación que ya hemos dicho que tiene que ver con el estatus social. Esto no quiere decir que las formas educativas no fueran controladas. Las formas educativas, claro que son controladas. Es decir, que y tienen que ser altamente controladas, porque un feudo que es asediado durante meses tiene que tener sujetos con todo tipo de especialización que se asegure meses, años, en que esas personas que viven dentro del castillo puedan tener una cobertura de asistencia, porque eso también lo debe el señor feudal, ¿no? O sea, esto tiene que quedar claro. O sea, un feudo se sobrevive, acá se está viendo la figura. Sí, Eda. El feudo casi podríamos decir que en términos de la polis, casi tiene la misma función. O sea, el feudo es al mismo tiempo ese espacio social y el espacio interior, especialmente luego las invasiones de Viking y la necesidad de crear muros, era un espacio de contenedor donde los espacios más grandes eran los depósitos de las armas, los depósitos del alimento, asegurar llegar el agua, ¿no? Entonces, todos los circuitos productivos, piensa en una sociedad en donde tenías que hacer del jabón a las velas, a la ropa. ¿Y quién manejaba ese mundo, ese orden administrativo? Bueno, justamente si hay algo que lo manejaba, tiene que ver con esta figura del mayordomo, no por casualidad de la dinastía merovingia se pasó a la carolingia, negociada por el padre de Carlos, que era un mayordomo, digamos, el segundo en mano, que desde la tradición germánica era el rol más importante, ¿sí?
Ahí ven la transición entre el paso de la modalidad de colectiva, de selección, de jefe, porque es bueno en la guerra, al paso de un modelo aristocrático, pero vuelvo a decir, no lo puede lograr Carlomagno, porque los hijos se pelean entre ellos, y es la gran, Lotario, bueno, se hace cura, y Carlos se queda con el lado oeste, y Luis se queda con el lado oeste, siendo las bases originarias de Francia y de Germania, ¿no? Así que, no sé, luego, esa tercera generación es la que va a lograr, sí, un modelo de herencia primogenital. ¿Se acuerdan cuando veíamos el modelo Dorio y Jonio, que devienen espartanos y en ateniense, que decíamos, de ese primer reparto originario, y que de ese originario, cómo se pasó a la aristocracia en todas 3 generaciones, pero los conflictos que produjo? Bueno, fíjense que acá el modelo era de esclavismo a modelos desestructurados comunitarios, pero no pueden resolver en forma comunitaria. Aunque siempre en el feudo, y esto es importante decirlo, siempre va a haber un espacio de lo que se llama el alodio, es decir, un espacio común. Un espacio común que suele ser el espacio donde pueden satisfacer las necesidades los siervos, los que viven en la villa, los villanos. La palabra villano viene de esto, ¿no? Fíjense como para nosotros alguien villano es alguien malo, que roba y qué sé yo. Bueno, ese era el tema que el señor feudal, depositando la justicia, tenía que saber cuándo los siervos, los villanos, entraban a los alodios y sacaban de más, porque tenían espacios prohibidos de sacar, salvo en algunos momentos que el año litúrgico lo permitía. Ese año, el año litúrgico que permitía a los siervos poder sacar lo que podía, tiene que ver también con esa Pascua que en el hemisferio norte se realiza a inicio de la primavera. Lo digo porque en el hemisferio sur eso no se puede hacer, pues nosotros iniciamos primavera, o sea, estamos perdiendo el verano. Y justamente el concepto del huevo de Pascua, el conejito de Pascua, tiene que ver con esto. Cuando en tiempo de Pascua se le permitía a los siervos ir y recoger todo lo que podían. ¿Por qué? Porque era el momento en donde se producía las crías vegetales y las crías animales. Entonces se les permitía satisfacer esa necesidad. Por cierto, 40 días, porque esto es interesante, miren ustedes cómo está organizando algo que ustedes, algunos pueden practicar o no, pero lo practican porque creen que es un mandato. Y dicen, bueno, pero nadie se pregunta por qué se hicieron esos mandatos en esos momentos que ahora no tengan sentido. Los 40 días previos, es decir, entre el carnaval, entre febrero y los famosos 40 días de que está Cristo en el desierto, no se podía comer carne. Se dan cuenta, y a ver si lo entendemos en términos de producción, de relación ecológica, la posibilidad de no comer carne esos 40 días era para que no se mataran a hembras en el periodo de la reproducción, cuando se estaban apareando los animales, donde se estaban cuidando los huevos. Entonces, de alguna manera, que no se comiera carne en esos 40 días, era el tiempo necesario para que esa producción en primavera hubiera abundancia. ¿Alguna vez se lo habían preguntado? Bueno, porque no se ve lo demográfico ecológico. Si Justamente estoy como sorprendidísimo. No había hecho la relación. Todavía hoy en Europa, todavía hoy, Estados Unidos se pinta los huevos duros o frescos y se los hace buscar en el campo. Y bueno, en Italia del Norte se usa esto, después se lleva una garrafa y se hace la fritanga, la fritalla. O sea, se hace huevos revueltos con hierba. ¿Vieron lo que ustedes ya llaman los paneros, que cuando las soplas vuelan? Bueno, cuando todavía el palito no se produjo, eso es un radicchio, el radicchio Pinocchio se llama en Italia. Entonces se corta eso, se
se juntan los caracoles, los lumaques, y se hace la fritada, se hacen mesas grandes y se comen el piso. O sea, el primer picnic, digamos. Bueno, estas son cosas de la familia, digamos, de la que vengo, pero por eso las sé. Pero es importante porque si les toca vivir en otros espacios ecológicos, geográficos, tienen que saber cuál es el año agrícola, cuál es el año productivo. Pues si no se van a equivocar, tienen que conocer lo demográfico ecológico. Yo cuando insisto en lo demográfico ecológico, no es por pura especulación materialista dialéctica, sino también como necesidad de la construcción de diagnóstico para cualquier proyecto educativo. Bueno, dicho eso, podría decir muchas cosas, hasta por qué, por qué se festeja el anunciamiento de la Virgen en noviembre, pero el nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre, ¿no? Casualmente esa fecha, 25 de diciembre, es una fecha que se festejaba el Día del Emperador, ¿no? Entonces, cuando el cristianismo tomó las fechas paganas y las convirtió. Bueno, el árbol de Navidad también. El árbol de Navidad de invierno era la fiesta invernal germánica para traer, para pedirle a la primavera que volviera. O sea, era un adorno pagano. Bueno, como no se lo puede combatir, se lo succiona, se lo chupa. Bueno, entonces, lo que ustedes llaman cultura, es decir, ese mundo del libro, bla, bla, queda en la formación superior del clero, y lo más importante, y acá viene un problema, ¿quién se queda con la retórica? ¿Quién no? ¿Quién la desarrolla más? Porque el mundo de los monjes de clausura está más preocupado hacia afuera en las primeras letras. ¿Por qué? Porque ahí van a identificar los más inteligentes. Y en el mundo del clero van a cumplir funciones que también tienen que ver con los roles necesarios. Es decir, no todo va a poder llegar a ser abad, pero sí al identificar en qué son los mejores, o sea, de nuevo el concepto meritocrático en función de lo que sirve la comunidad, ¿no? Pero también mezclado con esa meritocracia económica de, bueno, el abad podía llegar a ser un noble importante, un segundo hijo, como en su momento fue el primer hijo de Lotario, el primer hijo de Carlomagno, que terminó de monje. La vida cotidiana del sujeto rural, del campo, y la vida cotidiana del sujeto urbano. Piensen en esas urbes venidas a menos durante varios siglos, pero que todavía conservan ciertos monumentos, ciertos elementos importantes, y también la posibilidad de que a partir del comercio que se hace con el clero, con las iglesias, esto pueda enriquecer. La posibilidad también, que no se olviden que, y esto es importante, cuando veíamos el edicto de Milán y el edicto de Tesalonia en el siglo IV, veíamos que la importancia era Roma y Alejandría, pero lo cierto es que Alejandría va a ser invadido por los musulmanes, y es cierto que los ricos romanos, así como habíamos visto los ricos minoicos se iban a Troya, los ricos romanos se fueron a Bizancio. En realidad, Bizancio el nombre que tenían como colonia griega, pero Constantino, el emperador Constantino, como la había establecido como la base de la capital del Imperio Romano de Oriente, fue llamada en esa época Constantinopla en el mundo romano. Pero el mundo clerical, luego de la ida del emperador de Occidente a Oriente, retoma este nombre Bizancio
y vuelvo a recordarle que es hoy lo que el Islam en el siglo XV, cuando la toma, la llama Estambul para nosotros en castellano, ellos le dicen Istambul. Y Bizancio se llevó muchos libros, ¿no? Pero además, Bizancio, ese punto que es el paso del Bósforo de Oriente a Occidente por el Mediterráneo, es punto central de los comercios de todo. También los árabes comercian ahí. Y los árabes han tomado, cuando toman estas tierras, es decir, el sur y todo Oriente, también toman texto y lo traducen al árabe y también tienen un desarrollo cultural infernal, porque son las redes comerciales, por ejemplo, las ciudades del Islam, del siglo VIII, IX, X, son fantásticas. Hay una película que yo se las recomiendo si quieren ver la diferencia entre comunidades de comunitarias, paleolítica, el modelo germánico y el modelo islámico como en una fantasía medieval, son los 13 guerreros, con Antonio Bandera para los jóvenes en ese momento y Omar Sharif para las viejas en ese momento. Bueno, cuando vi la película me gustaba Antonio Bandera, ahora digo, si la veo me gusta más Omar Sharif, porque tiene que ver que la película, ellos se quedaron en ese tiempo y yo envejecí. Bueno, no importa, pero véanla porque es interesante cómo se encuentran la vida de sujetos de distintas, algunas fantasías como siempre hay, pero algunos elementos me parecen interesantes. Los 13 ¿cómo dije que se llamaba? Ahora no me acuerdo. Los 13 guerreros. Los 13 guerreros, Omar Sharif y Antonio Bandera. Bueno, sáquenle en los hollywoodianos, ¿no? Bueno, por ejemplo, que el árabe puede aprender idioma en un día. Eso es imposible, pero sí para mostrar que eran los desarrollados en términos de la complejidad de la escritura, del desarrollo científico, ¿no? Digo, porque hoy lo miraríamos de distinta manera, pero en ese momento era así, para que vean que nada es permanente, no es verdad que en la historia siempre todo fue igual. Bueno, y decíamos, obviamente, en este periodo de la conversión de los paganos, el Antiguo Testamento, que era la base más judaica, fue quedando de lado, porque explicaban genealogías de tribus ajenas, ¿no? De tribus orientales ajenas a las germánicas, ¿no? Y trataban de poner sus propias tradiciones, y el mundo que viene del paganismo está tratando de sostener el modelo de filosofía separado de la teología. Ya la teología cristiana con San Clemente había chupado la pedagogía, digamos, ¿no? Y justamente es Beocio, un pagano alejandrino, que va a recuperar la figura del trivium y el quadrivium, ¿no? Y pensando en el quadrivium, estableciéndola con categoría de ciencia, es decir, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Son 4 vías para él por donde viaja el que va a buscar el conocimiento. La ciencia como vías de búsqueda del conocimiento. No es casual que no esté la música. No es casual que esté la astronomía, ese mundo del mapa que dirige caminos de viajes, pero también caminos de la vida, ¿no? Y esa aritmética y geometría que viene también de la vieja Kabbalah hebraica, digamos, el conocimiento de la simbología del número. Cuando ustedes vean, no me voy a detener en esto, porque cuando ustedes vean el PowerPoint sobre la hegemonía de la construcción de la hegemonía del cristianismo, van a ver esto bien desarrollado, el trivium y el quadrivium, así que no me voy a detener, ¿sí?
simplemente recordarle que el trivium sigue siendo esa dialéctica, retórica y escritura, pero vuelvo a decir, recordando lo que nos dice On, ¿qué significa para el desarrollo de la mente la escritura? Que acá hay copia, acá hay memoria, porque la palabra de Dios se repite. Y la música tiene que ver con ese instrumento para ponernos en la situación áulica, ¿no? Porque la relación pedagógica, el clero intermedia, pero la relación pedagógica es con el gran logos, con el gran maestro que es Cristo. Entonces, el clero lo que más profundamente desarrolla para lo laico son las primeras escrituras. ¿Por qué? Porque ahí se asegura de encontrar los individuos más inteligentes que tiene que cooptar para sus órdenes, ya sea la secular y la reglar. Y la línea, entonces, cada una, la secular y la reglar, va a organizar en sus templos, parroquias, pero las partes más importantes, la catedral, los niveles de educación superior. En el monasterio, lo va a definir en los roles que el abad es cada uno. Arturo quería hacer una pregunta, pero quería terminar porque si no me pierdo yo. Sí. Sí, no, que también recuerdo que también que usted había dicho que además de la heráldica y de los otros conocimientos del caballero, la oralidad también era importante por el tema de mediar. Perdóname porque se cortó, se te escuchó mal. Volvé a decir, ¿qué pasa con la oralidad? Que recuerdo que también había dicho que el caballero necesitaba la oralidad justamente, que no es que nunca se hacía, pero de vez en cuando se podía mediar con el enemigo, entonces la oralidad era como necesaria también en ese sentido. La retórica, que en el concepto latino es la oratoria, es fundamental para los acuerdos, sí, para los acuerdos políticos, tanto para estar en la corte, para servir al señor feudal superior, como para negociar con el enemigo. Muy bien acertado, diga, ingresar con ese concepto. ¿Ven? Que es ese viejo caballero griego, acá hay mucho. Probablemente alguno también, Homero es reconocido en esta época, así que no tendríamos que dejar de pensar que están estimulados con la historia de Alejandro Magno. Acuérdense, en Aristóteles, ¿no? Que legitima la jerarquía, ¿no? Entonces, el trabajo cotidiano, la iglesia, el púlpito, es digamos, el escritorio del maestro, ¿no? La iglesia es un espacio áulico. Las relaciones pedagógicas están vinculadas a eso que nosotros llamamos socialización y educación en síncresis, en ese vínculo político y, por supuesto, en esta división social del trabajo, los circuitos diferenciados, homogenizadores y también heterogeneizadores, es decir, la iglesia, cada espacio es para un estado, primero va el clero, después la nobleza, después los siervos, se pueden compartir el espacio de la misa, pero en la misa, y especialmente en el periodo de la prédica del sacerdote o del monje, se va estableciendo cada cual en su lugar, porque así Dios lo manda, el criterio de autoridad, ¿no? Y a algunos nos queda solo resignación. Bueno, espero que haya quedado claro esta etapa y nos vemos en otro próximo capítulo para profundizar la complejidad del mundo feudal.